con nuestro móvil, Jerónimo Mura, en Temperley. Muy buenas tardes, Jerónimo. Contanos este misterio del diácono. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Bueno, hay que hablar de esta víctima de Guillermo Luquín, este diácono de 52 años, que fue encontrado ayer por horas del mediodía sin vida en su domicilio. Aquí en esta vivienda, detrás mío, en la calle Bombero Ariño, al 829, esto es en la localidad de Temperley, en Lomas de Zamora. Es que tras un llamado del 911 que habría realizado su sobrino, la policía ingresó a la vivienda y lo encontró sin vida. Ahora, según el resultado de la autopsia y según las primeras declaraciones y lo primero que pudieron observar la policía que ingresó al lugar, es que este hombre habría sido degollado, ¿no? Tenía una herida punzante a la altura del cuello que habría sido la herida que le causó la muerte, ¿no? Se habla de por lo menos 5 heridas punzantes que tuvo este hombre y algunos traumatismos en la cabeza. Ahora, este hombre se habría defendido. En el lugar encontraron una lámpara, que era la lámpara que tenía en la mesa de luz, que con ella él habría intentado atacar al hombre que finalmente, o el hombre o la mujer, eso todavía se desconoce, que finalmente lo terminó matando. Se dice, y esto es en la investigación que tiene la Fiscalía número 6 aquí de Lomas de Zamora, que sería una persona que lo conocía al diácono. Y esto es por los siguientes motivos, Luciana. ¿Por qué? Porque en el momento de que llegó la policía, aquí en esta cerradura, vamos a pedirle al camarógrafo que se acerque, aquí estaba ubicada el juego de llaves de Guillermo Luquín, y las puertas, tanto la ventana como la puerta principal, no habrían sido violentadas, no habrían sido rotas por la persona que ingresó a la vivienda. Es decir, que se presume que la víctima conocía al victimario, la persona que terminó matándolo. Bueno, en medio de este misterio, los vecinos reclaman justicia y a las 8 de la noche van a estar marchando desde aquí hasta la parroquia Nuestra Señora del Carmen, a unas cuadras, que era donde trabajaba la víctima. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura, por estos detalles desde Temperley. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Sergio Massa, ¿deshoja la Margarita kirchnerismo, sí o no? El miércoles tiene que decidirse. Estamos con el, voy a decirlo así, el primer masista que se decidió a saltar al kirchnerismo, el diputado nacional Daniel Arroyo. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Un gusto realmente. Noviembre del año pasado, ¿no? En octubre del año pasado. Octubre del año pasado le planteaste a Sergio Massa la necesidad de un peronismo unido. Sí. Y no lo vio con buenos ojos, así que saltaste al kirchnerismo. Nosotros armamos un bloque a partir de octubre del año pasado que se llama Red por Argentina, con la idea de construir la gran unidad de la oposición. Yo creo en la avenida del medio como concepto, pero el nivel de crisis social, que para mí es muy agudo, yo diría de catástrofe social, hace que sea hoy más una tensión, una polarización que un camino del medio posible. En ese esquema siempre creí en la gran unidad de la oposición y espero, ojalá, que Sergio Massa forme parte de este proceso. Vamos a hablar después de la catástrofe. Ahora me interesa esta especie de ajedrez política. ¿Por qué duda tanto Sergio Massa? ¿Es una cuestión de personalidad, vos que lo conocés bien? No lo creo, ¿no? Primero creo que siempre en América Latina los cierres se dan muy cerca del final. Yo creo que no hay una democracia de partidos, sino una democracia de personas. Hoy en términos generales son pocas las estructuras partidarias, pero no solo en Argentina, sino en América Latina. Y eso hace que haya tensiones, idas, vueltas. Además, la Internet, las nuevas redes, también hacen que todo sea muy visible. Lo que antes eran los debates más en cuartos cerrados de un cierre de listas, hoy está a la vista de todo. Me parece que es algo positivo. Bueno, digo, pero Urtubey está bastante definido, sí. Pichetto también, del lado de Cambiemos. El único que está dando vueltas a la calecita de con quién va a las elecciones es Sergio Massa. Primero porque es el que tiene más presencia territorial, ¿no? A diferencia del resto, tiene intendentes, tiene concejal, tiene una estructura. El Frente Renovador existe, ha sacado en las elecciones del 2017 casi 12% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Es una estructura que no es que decide una sola persona, tuvieron una convención. Yo aspiro, creo, me parece que la orientación hacia el que ha ido Sergio Massa en el último tiempo es de armar una gran unidad de la oposición, que es lo que plantea. Espero que suceda eso realmente. ¿Y qué está conversando con Alberto Fernández en este momento? No lo sé. Yo sinceramente creo que la manera, será una PASO compitiendo para presidente u otra forma,
para mí es lo menos relevante. Lo importante es construir la gran unidad de la oposición. Yo tengo la impresión de que realmente si nos fragmentamos tiene chance de ganar el gobierno. De verdad, a mí me parece que el gobierno es un esquema que deja 20 millones de personas afuera y que tenemos la obligación de unirnos, no solo para ganar la elección, sino para gobernar. Gobernar va a ser muy complejo en la próxima etapa y requiere de mucho consenso y de mucho trabajo de todos. Ya vamos a ir a la crisis actual. Quiero leerte algo que decías el año pasado en relación a tus ganas de ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Es la sociedad a través de unas PASO la que tiene que definir entre 2 o 3 candidatos. Vos querías ser el candidato de gobernador de Cristina, decías, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, te enteraste por Twitter, porque Insaurralde tuiteó que el candidato era Kicillof Magario. ¿Qué pensás de esa fórmula? Me parece que es una fórmula positiva. Primero porque Kicillof es el que más mide y además recorrió la provincia y tiene equipo. Yo respeto mucho a la gente que arma equipos y lo ha hecho. Y Verónica Magario es la intendenta del municipio más complejo del país, no de la provincia de Buenos Aires, sino del país. Creo que es una fórmula potente, importante. Está claro que Vidal tiene un nivel de sensibilidad mayor que el presidente Macri y es mucho más competitiva electoralmente. Me parece a mí que la fórmula de Kicillof Magario es realmente competitiva y tenemos una buena posibilidad de recuperar la provincia de Buenos Aires. El equipo de Axel Kicillof va a medir el índice de pobreza en la provincia de Buenos Aires porque se resistió a eso en su gestión como ministro de Economía. Y estuvo no mal. En una provincia clave, ¿no? Donde la pobreza es un tema endémico. A mí me parece que hay cosas que creo que todos han aprendido, hemos aprendido, no es posible un cepo cambiario, está claro que el INDEC ha funcionado bien y tiene que seguir funcionando bien, incluso para mí, como un equipo profesional por fuera de la política, los próximos 10 años. Nunca la Argentina tuvo 5% de pobreza, eso es muy evidente. Durante todo ese tiempo siguió la UCA, con 5.700 casos, con una muestra grande, marcando niveles de pobreza, de problemáticas sociales diversas. Yo siempre creí en eso, me parece que claramente la Argentina no hay que ir para atrás sino para adelante, y para adelante es encarar otras políticas, tener un buen INDEC, definir una política de equilibrio, no de apertura absurda al mundo, pero claramente también de cuidado del mercado interno, y una política que nos haga reconstruir. Acá, en serio, hay una crisis social importante y la tarea es primero parar la crisis y después reconstruir. Daniel, fuiste viceministro de Desarrollo Social de la Nación con Alicia Kirchner allá por 2003. Hasta el 2007. Hasta el 2007, después ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Scioli. Hasta el Este 2009. tema lo hemos tratado, ¿no? Cómo 27 años de peronismo no han logrado torcer el destino de esa provincia y sobre todo el conurbano bonaerense. Los niveles de pobreza son altos, los problemas educativos son graves. Magario, La Matanza, un distrito central, 60% de personas que no tienen cloacas, 27 años de peronismo. ¿Qué dice un peronista que dio el salto otra vez al kirchnerismo, al kirchner-peronismo, como lo llama Claudio Jacquelin, de esa realidad, ¿no? Porque está bien, al gobierno se le puede achacar un montón de responsabilidades, atribuir un montón de responsabilidades, pero han estado 3 años y medio, 27 años de peronismo. No, y la pobreza no surgió en los últimos 3 años Exacto. y medio, es una pobreza larga, es una pobreza estructural. Por eso. Yo lo veo así esto. Si el gobierno con tantas dificultades sigue siendo tan competitivo electoralmente, quiere decir que quienes somos opositores tenemos dificultades, tenemos que hacer una crítica de lo que hemos hecho y tenemos que plantear ideas para adelante. Eso me queda absolutamente claro. En su momento, en el medio de esa cantidad de años en la provincia de Buenos Aires, se creó el Fondo del Conurbano Bonaerense, que hubo un proceso de cierta obra pública, no se dio vuelta a la estructura productiva. Es decir, yo creo que, por ejemplo, dar vuelta a la escuela secundaria es una tarea pendiente, que no lo hizo el peronismo, que no se está haciendo ahora y que la tiene que hacer el próximo que gobierne, el que sea, porque ya estamos en una escuela que está agotada y que no nos va a llevar al siglo XXI. Creo que si faltan 3 millones de viviendas en la Argentina, es un ciclo que nos golpea a todos. Si la pobreza es 32%, 29, sí. Dato más, dato menos, es estructural. Exacto. La pobreza es alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Hay datos estructurales que evidentemente hay que tomar. Yo creo que hay que ir a otro tipo de políticas públicas. Yo creo que estamos frente a un Estado agotado que también golpea a quienes han estado antes. Doy ejemplo simple. Salud. ¿Qué es lo último interesante que sucedió en Argentina? Los genéricos, la prescripción por genérico, hace 17 años. Ginés González García. Educación, 6% del Producto Bruto Interno, una buena política, 15 años. Un poquito menos que eso quedó demostrado. Terminó quedando menos, pero como un intento interesante,
15 años. Asignación universal por hijo en lo social, una política respetada por todos, 10 años. O sea, hace mucho que está trabado la Argentina y por eso para mí hay que discutir para adelante. Uno puede decir, bueno, ¿por qué con gente que estuvo antes? Bueno, porque la verdad que la tensión y la polarización en la Argentina es muy clara y yo creo que hay que formar parte de quienes construyan una alternativa a los que están gobernando hoy. Daniel, en esos males estructurales endémicos, le digo yo, que tiene la Argentina, ¿qué responsabilidad tienen los índices de corrupción de la gestión kirchnerista? Yo creo que la pobreza estructural, la problemática estructural en términos educativos, sociales, económicos, tienen tres componentes. Un componente tiene que ver claramente con la corrupción, tiene que ver con que en periodos de crecimiento económico, la Argentina tuvo del 90 al 95 8% de crecimiento económico y aumentó la desocupación en ese momento, volvió a tener crecimiento económico en los últimos tiempos. Es evidente que la corrupción ha tenido un rol significativo. No sé mensurar en qué medida, pero sí me queda claro que hay un problema ahí. El segundo es no tener un modelo de país. ¿Qué modelo de desarrollo? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos realmente construcción, textil, industria? ¿De qué tipo? ¿De qué características? ¿Tenemos que hacer celulares? No. ¿Qué es el turismo? Segundo, falta un modelo de desarrollo. Y tercero, me parece que también ha faltado consistencia en el trabajo de los equipos. Países como Chile tienen un tema educativo que lo sacan de la agenda y hay un equipo educativo que se sostiene en el próximo tiempo. Que creo yo que hay tres cosas que nosotros tenemos que sacar de la competencia electoral. Hay que dar vuelta a la escuela secundaria, hay que romper los créditos usurarios, porque está todo el mundo endeudado a tasas altísimas, hay que cortar la venta de droga en los barrios. Esas tres políticas requieren de tarea, de equipos profesionales y que tienen que sostenerse tiempo a tiempo. Más allá de los gobiernos. Bueno, no lo hemos hecho y todos somos responsables de eso. Vuelvo al tema de la corrupción, porque lo planteas como algo abstracto y hay juicios que lleva la justicia adelante en contra, por ejemplo, de la candidata a vicepresidenta dentro de la fórmula kirchnerista. ¿Cómo ves ese problema que vos señalás tan clave y cómo ha condicionado el desarrollo de Argentina y de la provincia de Buenos Aires en particular, que es la corrupción, vinculado directamente al nombre de la expresidenta? Que ha habido cartelización de la obra pública y que los contratistas del Estado son los únicos que han crecido desde hace tiempo, antes del kirchnerismo, durante el kirchnerismo y en la actual etapa, es más que evidente. Yo respecto de la situación de Cristina Kirchner, creo que la justicia tiene que determinar. Ahora, sí lo que queda claro es que en América Latina se ha avanzado sobre mecanismos donde la justicia tiene que trabajar sobre datos. Lo que está pasando con el juez Moro, claramente, en Brasil, esta idea de Lula, que termina siendo condenado por un departamento en el cual no hay ningún papel que demuestre que era dueño de ese departamento, que llega al final hasta la Corte, y la Corte por íntima convicción determina, no por un dato, es decir, acá quedó claro, sino por íntima convicción, no tiene que pasar. Si la justicia actúa en base a datos concretos, será razonable. Si no, no funcionará. Yo creo que hay que ir sobre eso. Tenemos que tener una justicia que sea confiable. Y solo es confiable, no es, digo, yo puedo tener la íntima convicción de que mañana va a llover, pero eso no tiene un juicio de verdad, no tiene capacidad de sentencia. Bueno, lo mismo corre para todos, ¿no? No, claramente, además, hasta que se demuestre lo contrario, toda persona es inocente, ¿no? Ahora, en relación a, por ejemplo, la causa de los cuadernos, que ha tocado tan profundamente estructuras de la Argentina que vinculan a los empresarios con la clase política de una manera espuria. ¿Te estás mirando con atención esa causa y te parece que está aportando datos creíbles sobre esos vínculos? Yo la sigo con mucha atención. Me queda claro el mundo de la cartelización de la obra pública en sus distintas características y el aporte a las campañas electorales es un problema endémico en la Argentina. Yo he cambiado mi cabeza. En la ciencia política, donde vengo yo, hay como dos corrientes. Una que es neoinstitucional, que dice el problema son las instituciones, la corrupción. La otra es neoestructural. Dice, el problema en la Argentina es la pobreza, la estructura económica, el modelo de desarrollo económico. Yo siempre vine de la segunda. Siempre que hay que hablar de problemas institucionales, pero en realidad el problema estructural es el funcionamiento de la economía en Argentina. Sigo creyendo eso, pero es evidente que hay problemas estructurales grandes, grosos. Yo lo sigo con atención claramente. Sigo con atención las distintas causas de verdad. Sigo lo de Ramos Padilla también. Yo no tengo la grieta en la cabeza. Yo trato de aprender, escuchar, ver y en función de eso entender. Creo que hay que hacer un cambio profundo en la justicia, pero no solo en términos de corrupción, sino en la vida cotidiana. Yo cuando fui ministro de la provincia de Buenos Aires tuve a mi cargo los institutos de menores, donde van los chicos que cometen delitos a institutos. Me quedó claro que no es lo mismo un chico pobre que no pobre, no es lo mismo un chico que tiene abogados que el que no tiene abogado, no es lo mismo que tiene plata que el que no tiene plata. Eso se reproduce en la vida cotidiana también. Yo aspiraría a que se haga un cambio grande en la justicia y que quien cometió un acto de corrupción sea condenado. Daniel, señalabas la catástrofe que, de acuerdo con tu opinión, este gobierno representa para 20 millones de personas, pero al mismo tiempo después en una respuesta decías que, bueno, estuvieron 27 años y 29%, 32% de pobreza es un problema estructural. Es decir,
de alguna manera le quitas responsabilidad al gobierno o por lo menos socializás esa responsabilidad? Si la economía vuela en los próximos años, la pobreza baja al 25% y se traba ahí. Hay un 25% de pobreza estructural que tiene que ver con el modelo de organización de la estructura productiva en la Argentina. Lo que es arriba de eso, y sin debatir si son 2 puntos más o menos, tiene que ver con problemas nuevos. ¿Qué creo yo que pasa hoy? 2 cosas. Uno es que está quebrada toda la estructura social argentina. El más pobre tiene problemas de canasta básica de alimentos, no le alcanza para los alimentos. Los que hacen changa trabajan 2 días por semana con suerte porque está trabada la actividad económica, el gasista, el plomero, el que hace changa. Se perdieron 300.000 puestos de trabajo. El que sigue teniendo trabajo, la inflación le comió gran parte de su salario. El docente que tiene 2 cargos o el fletero que labura todo el día y efectivamente sigue trabajando, se funde trabajando. No es una crisis, cruza todo. Yo hace 2 viernes estuve en Venado Tuerto, por ejemplo, zona que debería estar volando económicamente porque es agrícola, ganadera e industrial, es donde debería funcionar el desarrollo. Duplicaron la cantidad de bolsones de alimentos. Estuve el viernes pasado en el impenetrable Chaqueño, la zona más pobre de la Argentina, se ha complicado más. O sea, hay primero un problema que excede una crisis, que va más allá. Estuvo Jesús Rodríguez sentado en ese sillón hace 1 o 2 días, la semana pasada, y lo que planteaba era que muchos de los condicionamientos de esta gestión tienen que ver con la herencia recibida en términos de déficit, ¿no? Los déficit gemelos. Entonces, de aquí en adelante, supongamos que el kirchnerismo gana nuevamente las elecciones, vuelve a la gestión nacional, ¿qué harían de distinto? Digo, pues tuvieron 12 años y la Argentina sigue con esos problemas estructurales. Que nosotros tenemos que tener racionalidad en el gasto, eso es un dato evidente. Pero digo, esa racionalidad del gasto con una vicepresidenta que reconoce en su libro sinceramente que estuvo dispuesta a aumentar 1 punto porcentual del PBI en 2015 para apoyar a su candidato político Scioli y mover al mercado interno, ¿es creíble? En los contextos definen las cosas. Hay 157.000 millones de dólares de deuda. Nosotros no podemos ir a un default, con lo cual tenemos un problema de estructura de gasto objetiva en la Argentina. Al margen de eso, ¿qué creo yo? Yo creo que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que hacer 4 cosas para parar de caer. Una cosa es parar de caer y otra cosa es recuperar. A ver. Uno es controlar la canasta básica de alimentos. Si los alimentos siguen subiendo, se desacomoda todo. El gran problema de la pobreza hoy, además de la pobreza estructural, es que se desacomodó brutalmente. ¿Control de precios es eso? De la canasta básica de alimentos. Yo quiero que los 64 productos esenciales le funcionen al gobierno. Quiero que le funcionen realmente. E insisto,